YouTube o al Facebook de la FAE y mandale nomás. Dale, dale. Presentamos a los compañeros que van a estar y después hacemos la presentación del NCAF y todo eso y largamos. ¿Te Meta. parece? Dale, buenísimo. Decí nomás cuándo. Mandale, ya está, grabándose. De una. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, todos los que están participando. Son muchísimos de muchas partes. Darles las muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián, soy del MOCASE de la Universidad Campesina y junto con Mateo vamos a estar coordinando de alguna manera la palabra en justamente una temática fuerte que es esto que de alguna u otra manera nos afecta, ¿no? Y si nos afecta es poder darle también eh, una discusión, una charla y también poder ir viendo qué se piensa de diferentes lados, ¿no? Como es el acuerdo porcino con China, ¿no? Y para eso, en el día de hoy van a estar compañeros que van a estar dando la palabra también de diferentes puntos eh, de diferentes ámbitos, ¿no? Por eso va a estar el compañero Marco Filardi, que es abogado, especialista en derechos humanos y también integrante de la red de cátedras de soberanía, de red de cátedras libres de soberanía alimentaria. También va a estar con nosotros el compañero Daniel Yuse del Frente Agrario Evita, productor porcino y referente agrario de la Evita de la UTEP. También va a estar la compañera Leticia Aparicio del Movimiento Nacional Campesino Somos Tierra. Compañeros van a estar también dando su mirada, aportando un poco y también abriéndose a las preguntas que estén surgiendo. Y antes de empezar, justamente vamos a hacer una presentación breve, ¿no? De qué, en el ciclo de qué vienen justamente las charlas como la que estamos en este momento. Exactamente. Yo, como les comentaba, los que se habían unido hace un ratito, eh, este Encuentro Nacional de Estudiantes de Agronomía, en realidad de Ciencias Agrarias, Ambientales y Forestales, lo organizamos desde la FAEA, que es la Federación Argentina de los Estudiantes de esas carreras. Eh, Siempre lo organizamos presencialmente, ¿no? Se realiza en alguna provincia, nos encontramos ahí con los oradores y un montón de estudiantes de todo el país y se dan debates, paneles y charlas muy interesantes y no queríamos dejar de pasar la oportunidad de hacerlo este año a pesar de la diferencia, ¿no? Con épocas pasadas. Así que acá estamos realizando este NCAF virtual, que este es el tercer viernes consecutivo que tenemos reuniones y paneles. Eh, y es el último. Hoy cerramos, al igual que en este panel simultáneo están ocurriendo otros dos, con la misma metodología, así con todos los espectadores adentro de la misma reunión, cosa de que en algún momento podamos hacer preguntas, cada quien quiera hacer alguna pregunta a los y las oradoras está invitado, después vamos a dar un espacio para eso. Y hoy a las 6 de la tarde cerramos el NCAF con con un panel central sobre soberanía alimentaria. Así que nada, bueno, agradecerles a todos y todas los presentes que se van sumando, todavía sigue entrando gente, y a los oradores por haber dispuesto este tiempo y venir a traer discusiones que nada, que nos parecen súper interesantes y súper ricas y aportan un montón para nuestra formación. Y sin dar más vueltas, quería darle, ya pasar a darles la palabra, arrancar por Marcos, y bueno, que nos cuentes un poco de qué se trata este acuerdo eh, que está hoy en boca de todos porque tuvo un paso por las redes, por los medios y demás, y hay muchos mitos que no se llega a saber siempre qué es verdad, qué no, y cuáles son las implicancias reales que tendría el acuerdo así como está, como se nos planteó, ¿no? Así que, tuya la palabra, hermano.
Muchas gracias, Mateo, muchas gracias, Sebastián. Agradecer la invitación a la FAEA para compartir algunas ideas sobre este tema que tanto nos preocupa, así que muy honrado y muy agradecido. Efectivamente, nosotros tomamos conocimiento el día 8 de enero de este año, recordemos un contexto todavía de prepandemia, a partir de un comunicado de Biogénesis Bagó. Recordemos, para quienes no conocen, hablamos de una empresa farmacéutica que se define a sí misma como líder en sanidad animal, cuyo dueño es Hugo Sigman, y que anunció la posible firma de un memorándum de entendimiento entre Argentina y China que permitiría a Argentina pasar de producir de 6 millones de cerdos como tenemos hoy a 100 millones de cerdos. ¿Sí? Esto implicaba multiplicar la producción porcina en nuestro país por 14 veces, ¿no? Implicaba, según esos números aportados por Biogénesis, que efectivamente iba a haber en nuestro país en los próximos 5 años 2 veces la cantidad de cerdos por habitante que hay en nuestro país. Y entre las consideraciones que esgrimía Biogénesis para la firma de ese acuerdo, hace explícito que efectivamente esto obedecía a que hace 2 años China tuvo que sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos por un brote de peste porcina africana. Si recorremos un poquito las noticias en los días inmediatamente posteriores, vemos que efectivamente hubo una reunión el 9 de enero en la provincia de Córdoba, en la que participaron inversores chinos con autoridades de la provincia de Córdoba, mediados también por la empresa Biogénesis Bagó. La siguiente noticia ya pasa a ser un comunicado oficial emitido por la propia Cancillería ya el 6 de julio. Y el escenario había cambiado un poco porque ya estábamos en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio. Comunicado oficial de la Cancillería dando cuenta de una conversación telefónica entre Felipe Solá, nuestro actual canciller, y su par chino, reproduciendo exactamente las mismas cifras que había esgrimido el comunicado de Biogénesis Bagó del 8 de enero. A partir de ahí, varias personas nos pusimos en contacto y promovimos un pronunciamiento público que se intituló "No queremos convertirnos en una megafactoría de cerdos para China", y le agregamos "ni para nadie", ni en una fábrica de nuevas pandemias, que tuvo una respuesta extraordinaria y que abrió un debate que por ese entonces todavía no estaba a la luz pública, ¿no? A partir de ese debate que se abrió, se sucedió una serie de conversatorios, de pronunciamientos de distintas organizaciones, de movilizaciones, que generaron que la propia Cancillería, en vez de realizar una fe de rata sobre el comunicado inicial, directamente lo editara, ¿no? Si recurrieron al comunicado inicial y lo editaron de manera escandalosa, y la edición es muy significativa, porque por un lado se suprime un párrafo del comunicado inicial que hablaba de que la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina y China le proporcionaría a China seguridad absoluta en el suministro de carne porcina para los próximos años. Ese párrafo se elimina y se reemplaza por otro que señala que el desarrollo de las inversiones va a ser de manera gradual y teniendo en cuenta los más altos estándares ambientales, cosa que no estaba en el comunicado inicial. Y lo otro, que le cambian las cifras. Entonces, mientras el comunicado inicial de Biogénesis Bagó y el comunicado inicial de la Cancillería hablaban de 9 millones de toneladas a ser exportadas, se saca un cero y se habla de 900.000 toneladas, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿por qué decimos, ¿no? Que nos oponemos a este acuerdo así como fue planteado? En primer lugar, la opacidad con la que se manejó toda la cuestión. Luego, a partir de algunos conversatorios, supimos que en realidad no inicia la cosa en enero, sino que ya se venía negociando hace un año. De hecho, en noviembre del año pasado ya había un acuerdo firmado entre los privados, entre la Asociación de Productores Porcinos de Argentina con su par de inversores privados chinos. Y inicialmente, a partir de toda la repercusión pública que tuvo, la Cancillería emitió un tuit donde dijo que se postergaba la firma del memorándum a noviembre de este año para incorporar una cláusula ambiental que supuestamente no había sido contemplada en las negociaciones iniciales, pese a que, como les contaba anteriormente, cuando editan el comunicado inicial habían dicho que se iba a hacer con los más altos estándares ambientales.
Se hicieron varios pedidos de acceso a la información pública a distintas reparticiones del Estado Nacional y a los gobiernos provinciales con los que sabíamos que el Consejo Federal de Inversiones había compartido información, y la respuesta fue muy escueta, es decir, no hubo una respuesta acabada, completa de la información que se había solicitado. Lo que nos llegaron a filtrar, compañeras y compañeros, dentro del gobierno es un famoso PowerPoint, un PPT elaborado por el propio Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que da, digamos, tiene el perfil técnico del proyecto llamado 12.000 Madres. Y es a partir de ahí que supimos que el proyecto contemplaba la existencia de la instalación de 25 megafactorías, es el término que preferimos utilizar, de 12.000 madres cada una. Eso es, digamos, en términos de lo que se hace en Argentina, es 2 veces la escala máxima de las megafactorías más grandes que ya tenemos en nuestro país, más o menos, y lo cual implica en un determinado momento tener hasta 400.000 animales en cada una de esas 25 megafactorías porcinas. La estimación oficial habla de un uso diario de 1.500.000 litros de agua potable para cada una de esas 25 megafactorías porcinas, y prevén una inversión muy capital intensiva con un esquema de granja integrada o de megafactoría integrada, de integración vertical, es decir, todo en una misma explotación, que requiere una inversión de 150 millones de dólares por cada una de las unidades productivas, es decir, muy capital intensivo, ¿no? Y prevén una generación de empleos directos de 360 empleos directos por cada una de esas 25 megafactorías. Esto es lo que trascendió de ese PPT al que tuvimos acceso. Bueno, muy sintéticamente, para darle lugar a la palabra, porque nos pidieron intervenciones breves, las principales razones por las cuales decimos que no al acuerdo tal como fue planteado. En primer lugar, por el tremendo uso de agua dulce que implica, el tremendo uso de agua potable en un país que al día de hoy ha sido incapaz de garantizarle a toda su población el acceso al agua potable. Recordemos que el 10% de nuestra población no tiene acceso al agua, el 25% de nuestra población no tiene acceso a servicios de saneamiento mejorados, y que venimos de inaugurar el año con serias crisis de deshidratación en el Chaco salteño, justamente, que obligaron al gobierno nacional a construir pozos de emergencia para dar respuesta a esa emergencia hídrica. Entonces, no hay agua para nuestra gente, pero hay 1.500.000 litros de agua de mínima para cada una de estas megafactorías porcinas. En segundo lugar, el riesgo de contaminación del agua, del aire, del suelo, derivado de estas megafactorías porcinas. 400.000 animales hacinados en una superficie pequeña generan una cantidad muy importante de desechos, 7 veces la cantidad de desechos que produce un ser humano cada cerdo, y eso se llaman purines, materia fecal y orina, con 300 sustancias tóxicas distintas, volátiles, y residuos de antibióticos, que se corre el serio riesgo de que pasen a las napas del agua y que contaminen el agua, y que si se utilizan luego como fertilizantes, genera una propagación de esas sustancias tóxicas y de esos residuos antibióticos a donde se utilizan esos abonos. Eso abona, valga la redundancia, a agravar un problema ya existente en nuestro país, que es el problema de la resistencia bacteriana. Es decir, ya tenemos cuencas de agua en nuestro país contaminadas con residuos antibióticos y con bacterias que, frente a ese uso desquiciado de antibióticos en estas producciones, se hacen cada vez más resistentes, ¿no? Y según la propia Organización Mundial de la Salud, ya hay 800.000 personas al año que se mueren por resistencia bacteriana, porque el 80% de los antibióticos que se utilizan en estas producciones animales, y luego perdemos eficacia antibiótica, porque naturalmente frente a ese uso desquiciado de antibióticos las bacterias se hacen cada vez más resistentes. Como si esto fuera poco, caldo de cultivo de zoonosis de todo tipo. La peste porcina africana afecta a los cerdos, que hay que sacrificarlos, pero no es una enfermedad zoonótica que se transmite a los seres humanos. Pero ha habido, ustedes bien conocen, otras enfermedades zoonóticas situadas, originadas en las megafactorías porcinas, como la gripe porcina, H1N1, nacida justamente en las megafactorías de Smithfield en las granjas Carroll de México. Y sin ir más lejos, en enero de este año hubo un nuevo brote de peste de gripe porcina H1N1, G4EA, con potencial pandémico, donde ya hay trabajadores de megafactorías porcinas en China infectados con esta enfermedad. Los empleos que se generan son de muy baja calificación, donde los trabajadores, según toda la literatura y toda la experiencia comparada, se enferman, y no solamente se enferman ellos, sino que contagian las enfermedades en las comunidades en las que viven.
y generan mucha conflictividad social por la presencia de las moscas, mosquitos, roedores, que son en sí mismos vectores de enfermedad, los olores nauseabundos. Entonces, donde quiera que se han establecido estas megafactorías porcinas, en Yucatán, en México, en distintos puntos de España, en Chile, en Colombia, han generado conflictividad social porque nadie las quiere como sus vecinos. Así que yo dejaría por ahí, hay más consecuencias para conversar, además de, digamos, institucionalizar un sistema de crueldad animal inusitado, ¿no? Someter a animales muy homogéneos genéticamente, en consecuencia muy vulnerables, muy susceptibles a contraer enfermedades, a condiciones de hacinamiento y de estrés. Entonces practican canibalismo y por eso les tenemos que cortar las colas, les tenemos que cortar, limar los colmillos. Es decir, es institucionalizar a esa escala un sistema de crueldad y en modo alguno han sido contemplados, eso seguramente las compañeras y los compañeros lo van a comentar mejor, los pequeños y medianos productores porcinos. Por eso es un modelo de integración vertical muy capital intensivo, de asociación de grandes capitales chinos con grandes capitales nacionales, y que va finalmente a mantener o profundizar el modelo agroindustrial dominante que decimos hace tiempo que tiene que cambiar, porque la base de la alimentación de esos animales va a ser justamente el maíz transgénico y la soja transgénica, profundizando hacia atrás en la cadena todas las consecuencias derivadas de ese modelo de agronegocio transgénico que ustedes bien conocen y que, si quieren, luego podemos también profundizar. Ahí dejaría, Sebastián, gracias. Dale, buenísimo. Marco, nos estabas haciendo una ampliación justamente de qué se trata el acuerdo, pero para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? También vamos a ir a todos aquellos a quienes afectan justamente estos acuerdos que se llevan adelante. Y para eso le vamos a hacer una pregunta a Daniel. Un poco la pregunta va abocada y a los pequeños productores, ¿cómo les impactaría la efectivización de este acuerdo, Daniel? Bueno, buenas tardes. Yo primero quiero agradecerles a la FANA por haberme invitado a esto. He estado en algunas disertaciones y conversatorios por este tema. Y bueno, hay mucha gente preocupada por este tema. Yo creo que lo primero que tenemos que felicitarnos es que hubo una reacción espontánea de todas las organizaciones, y yo creo que eso hizo, esa correlación de fuerza hizo que el gobierno revea esto, que como muchas medidas que se han tomado en la historia de la Argentina, a veces la toman desde una oficina, gente que no ve la realidad y termina perjudicando a todo un sector, ¿no? Podemos nombrar un montón de acuerdos que se hicieron, los pollos de Masolín, digo, que afectaron a... Yo vengo de una familia de la agricultura familiar que antes que nada teníamos una producción avícola, hoy devenidos a productores de cerdo. ¿Por qué? Porque justamente el sistema vertical integral argentino de la avicultura es el peor ejemplo que podemos dar en el mundo. O sea, hoy el pollo en Argentina, el pollo de góndola parrillero lo manejan prácticamente dos grandes grupos financieros, más que productores. Y bueno, por eso también yo vi hace muchos años que la producción de cerdo era una producción que estaba muy virgen en la Argentina, porque inclusive la carne de cerdo ni siquiera culturalmente era tan consumida como carne fresca. Gracias a Dios ha habido un cambio cultural y se ha empezado a consumir, y eso ha dado un crecimiento importantísimo. Y la verdad que parte del mercado interno hoy lo siguen teniendo los pequeños productores, los agricultores familiares, y por eso estamos tan, creo, ¿no?, todos espalda con espalda, queriendo defender que, como yo digo, no nos roben otra producción que nos garantiza a los que tenemos, a los que no tenemos campo, los que tenemos muy poca extensión de campo, son producciones que nos garantizan poder seguir estando ahí. El pollo ya nos lo robaron, que era una de las actividades que podíamos hacer. Los pequeños tambos ya casi no existen. Bueno, nos quedó el cerdo, las huertas. Bueno, son un poco las producciones que nos quedaron para seguir existiendo en el medio del campo. Así que no nos roben esta. Y para eso yo creo que a mí me tocó estoy en un equipo donde hay
compañeros del INTA, compañeros de agricultura familiar, digamos, que del marco institucional, gente que, exdirectores de lo que es producción porcina provincial, Pancho Luna, bueno, puedo nombrar varios que nos juntamos cuando pasó esto. Inclusive hemos escrito algo que hemos denominado el Programa Nacional Porcino para desarrollar la ganadería, para el desarrollo de lo que es una ganadería familiar, ¿no? Y hicimos una propuesta, se la hemos presentado por medio de la SAF a Miguel Gómez y a todo su equipo, y bueno, donde decimos que podemos hacer esto, pero tengamos en cuenta algunos datos que los tengo acá, que los quiero compartir. Nosotros, según el estudio del Minagri del 2017, que también hay datos ahí que hay mucha producción de cerdo que es el negro, hay que decirlo, pero hay más o menos 300.000 madres en Argentina, distribuidas, el 91% hoy las seguimos teniendo, los productores entre 10 y 100 madres. Ahí estamos hablando del pequeño productor y agricultor familiar, el 91%. El 6.7% habla de una escala de entre 101 y 500 madres, y el 1.4% habla de más de 500 madres. Hay otro dato. Nosotros hoy estamos en más o menos 18 kilos entre 16 y 18 kilos de consumo de carne por habitante, eso subió mucho en Argentina. Estamos exportando aproximadamente, lo tenía por acá, 60.000 toneladas de cerdo a China, ya lo estamos exportando. Y otro dato importante, producimos aproximadamente 700.000 toneladas por año de cerdo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Ese 91%, el 85% de ese 91% somos lechoneros. O sea, no llegamos a tener la espalda para poder hacer el capón, no tenemos ni la espalda para comprar el cereal, ni tampoco la espalda para mejorar nuestras instalaciones. Ahí tiene que haber un programa nacional que dé la garantía de que todos los que hoy somos lechoneros podamos subir unos escalones y poder ya hacer ese capón que necesita China, poder hacerlo nosotros. Pero aparte, ¿por qué? Porque primero estamos hablando de que si hacemos eso, digamos que en 2 años duplicamos, y me animo a decir triplicamos la cantidad de toneladas que podemos producir en la Argentina. Ahí tiene que haber un programa. Nosotros en Navarro, yo soy miembro de la cooperativa de productores de cerdo de Navarro, que nos hicimos muy famosos con la realización de la fiesta de la lechonada, que justamente queríamos visualizar que en la provincia de Buenos Aires también hay producción de cerdo, no solamente en Córdoba y en Santa Fe, como siempre se trató de decir, porque también hay que decirlo, Marco, en esto están metidos algunos productores de esa cuenca, que son los que acompañaron a este muchacho que no solo provee de núcleos de alimentos acá en Argentina, sino también allá en China, por eso el acuerdo. Pero acá también hay mucha producción de cerdo y la mayoría son lechoneros, y hay que esa escala, esa segmentación hay que subirla con la ayuda del Estado. Nosotros acá vamos a hacer una planta comunitaria de alimentos balanceados, que también le vamos a pedir al gobierno que, como está pasando ahora, que tenemos prácticamente lo que es la materia prima dolarizada, como decimos ya hace un par de años, nuestros cerdos comen dólares y nosotros vendemos en pesos. Bueno, creo que ahí podemos hacer plantas que sean no solo para el productor de cerdo, sino para el que tiene un pequeño tambo, el que quiere hacer algo de agricultura, y que esas plantas de alimentos que pueden ser regionales se encarguen mediante, pueden ser un consorcio, algún tipo de banca social, de poder aguantar esos 3 meses y medio que necesita el productor de cerdo para llegar de ese lechón al capón, y que después esa misma organización sea la encargada inclusive de exportar el cerdo. O sea, tenemos que hacer figuras, no solo la Cooperativa de Productores de Cerdo de Navarro, tenemos que hacer figuras jurídicas en función de una planta de alimentos, en función de un grupo de
de productores de cerdo. O sea, la propuesta está, nos tiene que escuchar el gobierno. Yo creo que el gobierno, vuelvo a repetirlo, no se quería comer un garrón político y creo que estuvo bueno lo de postergar. Yo escuché a este tal Bene o Neve de la Cancillería, lo conozco un poco y la verdad que no quiere al pequeño productor, hay que decirlo. Y entonces me parece que, como lo dije en una de las charlas que di, ¿no? que había algunos funcionarios, esto se puede hacer, hay una gran posibilidad, pero tiene que ser con todos nosotros adentro. Tiene que ser con los pequeños, medianos y los agricultores familiares adentro de este convenio que se va a firmar. ¿Por qué? Porque no queremos tener la agenda china. Porque hoy China está desesperada porque se murieron millones de madres y hoy no pueden, aunque quisieran, no podrían volver a recuperar. ¿Por qué? Porque tiene un problema de sanidad. Ese bicho que tiene no se va a ir de un día para otro, tiene un problema de sanidad en sus criaderos. Ahora, cuando desaparezca ese problema, van a volver a hacer el cerdo bello. ¿Y qué van a hacer con esas mega granjas? ¿Saben lo que van a hacer? Nos van a clavar ese cerdo en el mercado interno y nos van a hacer pedazos a todos. Entonces, no nos comamos la chicana, compañero, creo que esto es más grave de lo que pensamos. Y bueno, y no es casualidad que la sociedad rural festejó con bombo y platillo, porque ellos lo que más garantizado tenían era el cereal en el mercado interno, cosa que a nosotros también nos iba a complicar muchísimo acceder a ese cereal. Entonces hay un montón de cosas que vamos a tener que discutir. Yo celebro esto porque también están ustedes que son el futuro de agronomía del país. Está bueno que tenemos que tener este marco de alianza con productores para poder crear, como ahí están los compañeros de la vía, el Mocase, como venimos diciendo hace mucho, hay que construir una nueva ruralidad en la Argentina, compañero. Hoy la Argentina dejó de ser rural, y dejó de ser rural por todas estas cosas que hicieron mal en momentos históricos en estos últimos prácticamente 60, 70 años. ¿Por qué? O 40 años. Nosotros teníamos una ruralidad del 20% hace 40 años en Argentina, hoy no está esa ruralidad. Podemos marcar un montón de hechos históricos. Navarro era la capital del tambo y tenía 50 pymes lácteas. Hoy la leche de Navarro, estamos con 50 o 60 tambos y la mayoría de esa leche viaja a General Rodríguez y vuelven en un sachet. Entonces digo, tenemos que crear las condiciones para construir una nueva ruralidad. No me quiero extender más porque sé que hay otros compañeros y compañeras que quieren hablar y bueno, no sé si te contesté la pregunta, pero hay mucho para hablar. Así que doy paso a otras compañeras y compañeros. Sí, gracias, Dani. Me parece que la pregunta es muy amplia, ¿no? ¿Cómo afecta al sector y cómo está el sector? Y me parece que transmitiste un montón de cómo es la realidad de la producción porcina en Argentina, que está claramente, históricamente ha estado en manos de los pequeños productores, la producción familiar, y es un sector que ya con medidas previas a esta amague ahora del acuerdo, ya ha sido golpeado. Ya en 2018, solamente en Provincia de Buenos Aires cerraron 4.000 productores familiares, de alrededor de 50 madres, por la dificultad de acceder a esto que vos decías, la relación de precios entre grano y carne. Totalmente. Me parece que es muy cierto todo esto que trajiste y muy completa también la visualización del panorama, digamos, que se enfrentan ustedes los productores. Y también para aportar a esto está Leti, a la que le quiero hacer también la misma pregunta. ¿Cómo ven este impacto del acuerdo en los productores del sector, que ustedes representan a familias, a comunidades, a campesinos y indígenas? Y si están pensando también una alternativa productiva. Hola, buenas tardes a todos. Sí, yo soy Leticia Paricio. Yo soy Natalia Hart. Y bueno, acá las dos hemos preparado algo. Por ahí, primero que nada, agradecer. Para nosotros desde los movimientos sociales siempre es importante encontrarlos con los chicos que están transitando su formación universitaria.
muchas veces no existe el espacio de conocer otras realidades, entonces muy agradecidas por esto. También para compartir, nosotras estamos en el noroeste de la provincia de Córdoba, como, bueno, como para ubicar en dónde estamos y desde dónde hablamos. Ahí, Pasala, nos parecía importante para empezar poder compartir cómo es nuestro territorio y cómo se producen cerdos en nuestro territorio. Y ahí vamos a la otra diapo. Bueno, ahí comentamos más o menos nuestra producción de cerdos acá en el noroeste. Los campesinos en el campo tienen 2 a 5 madres y criados a campo, como dije recién, a base de maíz, y el lechón muchas veces se le da la leche de cabra, que por ahí como que hasta lo piensan de que es como un derroche la leche de cabra, y nosotros lo vemos como un valor agregado dentro de esta producción. Bueno, la producción anual es bastante acotada, son 9 a 10 lechones, y la cerda por parto, y tendrá 1,2 partos por año, más o menos, con una mortalidad del 5 al 40%, es bastante alta la variabilidad ahí. Y lo que se vende, el producto final, es el lechón, como decía recién el compañero. Y también se producen, por ahí ya los que quedan de descarte, se los engorda y se los hace chorizos. Ese sería otro de los productos. No son todos los chacinados, sino básicamente chorizo. Y la comercialización es directa al consumidor, o sea, local, al vecino o a la población de esa comunidad. En nuestros sistemas productivos, lo que es punto crítico principalmente es el acceso al maíz. Somos zona árida. Nosotros hacemos eje en este territorio, pero es lo que suele suceder con toda la producción marginal, ¿no? Más allá de que esto es puntualmente en nuestro territorio noroeste de Córdoba, en zonas marginales, áridas principalmente. Entonces, un punto crítico importante es el acceso al maíz, tanto el acceso físicamente, como tener a dónde ir a comprar maíz, como el precio. Llega a precios inimaginables. Otro punto crítico es la alta mortalidad. Los sistemas a campo tienen muy pocas instalaciones adecuadas. La comercialización, que nos pasa con todas nuestras producciones, sobre todo por la legislación y el acceso a un frigorífico habilitado, las condiciones. En nuestra provincia particularmente no hay habilitación de mataderos municipales, por ejemplo, que son todas cuestiones que suman a la dificultad de acceso a otros mercados que no sea el local directo al consumidor en negro. Y de todas las producciones que se hacen en el campo, que en general son varias, la de cerdos es la más frágil porque es altamente dependiente de insumos externos. No se puede producir chancho si no le das maíz. Básico. Y el maíz se compra. En general, en el campo de nuestros compañeros no se puede producir maíz. Sí vemos como fortaleza en nuestros territorios esta producción porque está inserto en un sistema diverso. Nosotros le llamamos poner huevos en distintas canastas, ¿no? Entonces siempre hay algo que nos va a ir sosteniendo ese, volvelo, sosteniendo el sistema. Después también como abastecedores de mercados
locales, eso también es una fortaleza, porque, bueno, por ahí lo que contaba recién el compañero que pasa con la leche, ¿no? Sino acá sucede que se produce acá por otra escala de productor, el alimento va y después tiene que volver y pagamos todo ese flete sin que el pueblo, el vecino pueda acceder a ese tipo de alimentos. Entonces, también es una carne diferente en la oferta del mercado local. Y bueno, obviamente, un aporte más a la soberanía alimentaria. Ahora sí. Ahora sí. ¿Podés pasarla? Bueno, arranco. La otra parte que queríamos hacer como una entrada global, más o menos hablando de los modelos, el modelo agroexportador, que nos trae el extractivismo del agua y de los minerales. O sea, seguimos extrayendo el sustento de nuestros suelos, encubiertos en la carne porcina, en este caso, ¿no? Este modelo de producción agroindustrial de alimentos, ya hablemos de soja, hablemos de esta carne porcina, de los feedlots de vacas, ocupa territorio, espacios y recursos que ya están siendo ocupados por gente y por otras producciones, habitantes propios, ¿no? Entonces nos hacemos varias preguntas con Leticia. Acá estábamos así como, ¿y cómo se mueve este escenario donde ya hay productores, ya hay gente que está trabajando en granjas porcinas, en granjas avícolas o en estos sistemas diversificados, como decíamos? ¿Cómo afecta a todos los sectores? ¿Y cómo se garantiza la permanencia de todo? Esa visión me parece que es súper importante para que nadie pierda en el juego, si lo podemos ver de esa forma, ¿no? Entonces, propuesta de desarrollo económico con estas megafactorías, la verdad que es ese el nombre más adecuado. Decíamos, bueno, hay que pensar qué pasó con el modelo del paquete tecnológico de la super idea de producción alimentaria, exportación, ingreso de divisas y todo eso, y cómo a veces uno lo ve como lejos, porque no estamos en la pampa húmeda, pero ¿qué nos sucedió? Sucedió que la soja fue expulsando la ganadería fue avanzando hacia territorios que antes no estaba, y de esa manera nosotros a fines de los 90, sobre todo los de la tierra, nuestros territorios, que eran otro territorio, se vuelven territorios más apetecibles al agronegocio. Entonces ahí empieza la expulsión de las familias campesinas, el desarraigo, todo esto que parece que, aunque no nos pongan una megafactoría en el patio de la casa, sabemos que aunque lo pongan más lejos, inevitablemente nos va a tocar de la cuestión de los bienes naturales como el agua y el suelo. También nos va a tocar en la vida cotidiana. Entonces decíamos, bueno, sí o sí tenemos que plantarnos a pedir políticas públicas que
haciendo, con este tipo de mega acuerdos, quedan desamparados claves para las economías regionales, porque somos quienes sostenemos las economías regionales. La que sigue. Nos pusimos a trabajar. Alan, ¿podés pasar la que sigue? Bueno, pasa que bueno. La que sigue es un gráfico que hicimos hablando de la producción porcina que abastece el mercado interno, como resiste, con las megafactorías. En realidad pusimos megagranjas, pero ahora nos gustó más megafactorías, que me parece más acertado, porcinas, que son para exportación. Entonces, ¿cómo compiten estas dos? Nosotros volvemos a nombrar el maíz, porque acá se nota mucho y es, bueno, muy difícil el acceso. De la soja también, del agua y de la tierra, por supuesto. ¿Cómo impacta? Va a impactar principalmente, como contaba antes el compañero, los productores pequeños y medianos. La espalda, el que no tiene cómo, va desapareciendo. Y acá también una de las cosas que nos parece clave e importante es que tenemos una gran capacidad instalada, no puntualmente nosotros, con eso que le mostramos primero, pero sí sabemos que hay un gran desarrollo de los productores, como contaba, entre 10 y 100 madres, y conocimiento de la producción. Entonces es importante rescatarlo. Nosotros como campesinos y las comunidades como en ese sentido miramos la posibilidad de lo que se puede perder. Bueno, en las economías regionales, por la cuestión de la competencia con los insumos, ¿no? Porque ahí no tenés cómo competir. Viene el grande, te compra todo y vos te quedaste mirando en la vereda. Y la cuestión de medianos, los lechoneros, abastecen a mercados locales, al carnicero, al súper chiquito, y se va armando toda una fortaleza en esa comercialización local, y eso impacta positivamente en la economía regional. Estando esto, todo se va afuera. Después, el otro punto que veíamos en la parte social, como consumidores que recién nombraban que había aumentado un montón el consumo en la Argentina y ya es como una costumbre o cultural, no sé, acceder a una costeleta de cerdo o a una milanesa de cerdo, cosas que antes no estábamos acostumbrados. ¿Cómo afecta ahora esa disminución o la competencia misma esta de que se va a producir menos a los consumidores? Otro punto era que las condiciones laborales de alto riesgo, que hablábamos de las enfermedades zoonóticas, de quizás situaciones en las que estén muchas horas frente y expuestos a los malos olores, a las moscas, todos los vectores, al hacinamiento, al aire enviciado, bueno, infinidad de factores. Y la otra que nos parece súper importante es la expulsión del campo, que hace la gente que va a ser desplazada de esos lugares donde van a instalar las megagranjas. Y luego el impacto ambiental, que ya como decían al principio, que decía Marcos, la cuestión del agua, que a nosotras nos impacta mucho lo que decíamos al principio, ¿no? Encubiertos en la carne se nos va principalmente el agua. Nosotros que somos de territorio árido, lo tenemos como muy sentido, lo sentimos mucho a ese punto, porque realmente es increíble. La cuestión de la contaminación, agua, aire, suelo, sabemos que es casi imposible vivir cerca de ese tipo de sistemas productivos, pensando ya sea en los pollos, pensando en el modelo de producción, no es amigable con ningún vecino. El tema del aumento de los vectores, que también lo habíamos visto como cuestiones de condiciones laborales, pero a su vez también como una cuestión de impacto ambiental, y la cuestión de las superbacterias y supervirus por el tema de la resistencia antimicrobiana, tanto en la cuestión de la contaminación ambiental, como explicaban al principio, como en los residuos que quedan en la carne, ¿no? Entonces, también nos pasa que los modelos
productivos se van replicando, no es que todo se va a ir a China, pero entonces también ese tipo de modelo que vamos comprando como modelo de punta nos va influyendo después también en nuestra propia salud. Entonces, el consumo de un alimento de calidad para nosotros es importante. Este tipo de alimento creemos que es también de alto riesgo. Bueno, lo terminamos. Lo terminamos. Sí. ¿Seguimos o cortamos acá y después seguimos? Si les parece, podemos pasar a sumar una pregunta más, medio para que la respondan entre los cuatro, con Marcos y con Daniel también, que es esta segunda pregunta que les había planteado, porque está muy bueno toda esta lectura de los impactos en diferentes aristas que genera el acuerdo, y me parece muy clave, digamos, entenderlo como un problema integral al que hay que buscar soluciones integrales, y sobre eso quiero ahondar un poco para que tome la palabra quien quiera, y en ese sentido, digamos, ¿es excluyente, digamos, generar un desarrollo económico o generar justicia ambiental y un desarrollo estable en lo económico, social? ¿Hay que optar por una o por la otra, o se pueden buscar experiencias o políticas que acompañen a sectores para salir de una manera más democrática de los problemas, digamos? Perdón por la pregunta tan amplia, pero la tiro, y quien quiera aportar en ese sentido, tome la palabra. Bueno, yo arrimo una idea ahí. A los hechos nos remitimos. 24 años de agronegocio transgénico impuesto en nuestro país, desde 1996 como el supuesto modelo exitoso, nos trajo a hoy un 40.9% de nuestra población viviendo debajo de la línea de la pobreza, 62.4% de nuestros niños y niñas viviendo debajo de la línea de pobreza. Venimos de prorrogar la emergencia alimentaria en nuestro país, vigente desde el año 2002, es decir, vamos a llevar 18 años de emergencia alimentaria, donde coexisten niveles alarmantes de desnutrición aguda, crónica, y sobrepeso y obesidad, con todo lo que eso trae aparejado en términos de salud, pero que esconde al mismo tiempo carencias nutricionales, porque no es que están llenos de nutrientes de calidad, sino que están llenos de lo más barato y lo más rendidor que pudieron acceder, que son los carbohidratos, grasas y azúcares, ¿no? Con lo cual, digamos, si seguimos con el mismo camino, porque esto es seguir con el mismo camino, esto es profundizar el modelo agroindustrial dominante, en vez de exportar la soja y el maíz para que los chinos alimenten a los cerdos allá, producirlos acá, eso solo va a beneficiar a los grandes capitales que van a establecer estas megafactorías. Y justamente, fíjense que Pedro Peretti calificó a este proyecto como neocolonial, racista y neoliberal, ¿no? Porque justamente pretende instalar en la región del Chaco salteño con este discurso de vamos a ir a las regiones menos favorecidas del país, ¿no? Para generar puestos de trabajo que ya vimos que no es una gran cantidad de puestos de trabajo. Pero la verdad, ¿cuál es? Que la región del Chaco salteño, como bien contaban las compañeras, ha visto avanzar el modelo agronegocio transgénico a punta de desmonte y deforestación. Es decir, esta extrapampeanización del modelo fue a fuerza de conflictos por la tierra con las comunidades campesinas y los pueblos originarios, que vieron apetecidas de pronto sus tierras por el agronegocio, y a fuerza de desmonte y deforestación. Y eso tiene nombre y apellido. Greenpeace este año hizo un informe sobre quiénes son los principales responsables del avance del agronegocio transgénico en la región del Chaco salteño, y estamos hablando de los más ricos de la Argentina, ¿sí? Con nombre y apellido, que lo pueden ver. Esos mismos ricos son los que están interesados hoy, en vez de mandar el grano al puerto de Rosario, como lo mandan hoy, a convertirlo, sí, en carne de cerdo para mandarlo con carne de... Pero un valor agregado para ellos, ¿sí? No es que las grandes mayorías nos vamos a ver beneficiadas por eso. Por eso, como bien decía Daniel, como bien decían las compañeras, la verdadera solución, no esta falsa solución que nos quieren imponer, es soberanía alimentaria.
es priorizar la satisfacción de las necesidades alimentarias locales, es priorizar la agricultura familiar campesina indígena y la economía social y popular, que genera trabajo, que genera arraigo territorial, que genera la posibilidad de generar otros modelos virtuosos en los territorios, ¿no? Y no esto que nos pretenden imponer. Y termino con esto. Bien lo decía Daniel, ¿no? Jorge Neme, liderando esas negociaciones, no quiere, se ve, a los pequeños y medianos productores. Fíjense cuán significativo lo que Jorge Neme le respondió a la UTT cuando la UTT le pidió una reunión ahí en Cancillería. Si viene Toyota y te propone hacer una Hilux, vos no le podés contraproponer hacer motonetas para pobres. Eso es una síntesis perfecta, ¿no? En términos de filosofía política, de qué están pensando, ¿no? Motonetas para pobres es la agricultura familiar campesina indígena. Entonces, en vez de hacer 25 megafactorías de ganancias para pocos, hacer, como bien dijo Pedro Peretti y varias organizaciones del Foro Agrario, hacer efectivamente 10.000 granjas de 200 madres cada uno, fortaleciendo la agricultura familiar campesina indígena, fortaleciendo la economía social, generando arraigo rural, generando ingresos dignos para la familia, generando empleo. Ese es el verdadero modelo que tenemos que construir en los territorios. Bueno, Marco, sería ¿qué hace Neme en un gobierno nacional y popular, no? ¿Qué hacemos con eso? Ese es el tema, ¿no? Porque cuesta explicarlo después a los productores, al público común, porque a veces tomamos decisiones que no tienen que ver con un gobierno que justamente tiene que ser popular. Pero bueno, yo coincido con Marco una vez más, obviamente la exposición de tu país fue espectacular. Creo que la Argentina, a través de la historia, hemos comprobado que los cráneos que no han venido a solucionar algunas cosas, lo único que han hecho es cagarnos la vida. Como bien decía, en las cifras que tiraste de la pobreza, cuesta entender que en un país tan rico tengamos pobres, gente cagada de hambre, haciendo merenderos, comedores, todo lo que estamos haciendo también las organizaciones sociales. Entonces, que no nos venga más imponer una receta. La receta la tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque realmente el poder popular demuestra que nos han tratado de sacar siempre, pero siempre nos hemos reinventado y siempre hemos, hoy con los que tenemos 5, 6 hectáreas, 2 hectáreas de campo, 1 hectárea, hemos hecho milagros para conservar eso. Tenemos muchos argentinos que quieren seguir viviendo en el campo. Y bueno, se han reinventado. Ahora, necesitamos de un Estado que realmente empiece a entender que se puede hacer alimentos de otra manera. Hay fracasos muy claros, lo que es el proceso de la avicultura en Argentina. Hoy un productor necesita 100.000 pollos parrilleros para que su granja sea rentable, para poder pagarle medianamente bien al empleado y que el dueño gane una plata. O sea, es un proceso que ya fracasó. Podemos nombrar lo del proceso de la leche, y esto que, como lo dije hoy, ¿no? En esta producción que es tan virgen, que tiene mucho que ver con el consumo cultural que ha sufrido la carne de cerdo fresca en estos últimos años, la verdad que nos vamos a posicionar fuerte para que no lo saquen. Y sobre las preguntas, yo creo que hay una cosa que marca una realidad. La crianza intensiva de lo que sea, yo he visto cómo las presas avícolas en forma desmedida le metían pichicate y corría el antibiótico adentro de los galpones y terminó en la primera gripe aviar allá por, ni me acuerdo el año, ¿no? Ya no fue casualidad. Después lo de la gripe porcina, yo creo que gripe aviar la tuvimos en la Argentina porque había mucha producción de aves, así en forma intensiva, no tanto de cerdo y por eso zafamos, pero fíjate si los pequeños productores no haremos las cosas bien, que erradicamos lactosa, que erradicamos la peste porcina. O sea, eso demuestra que somos muy cuidadosos. Yo creo que hay muchos productores que se han recibido de veterinario, de agrónomo, ¿no? Sin ir a la universidad, porque han tenido que también es algo que el Estado tiene que corregir, cómo mandamos ese asesoramiento
Ojalá, chicos, ustedes se reciban y nos asesoren que el Estado financie para que nos asesoren a los pequeños productores para ir mejorando, cosas que seguramente tenemos que mejorar. Pero fíjate que como no ha sido así, hemos tenido que aprender de todo, porque es imposible poder a veces bancar un veterinario, un agrónomo, lo que sea. Entonces yo digo que si vos me decís, podemos compartir el agronegocio y la cuestión ambiental, es difícil. Ahora, hay un camino de transición, me parece que hay un camino de transición en todo. Lo que sí, también hay que ver que estos modelos en el mundo han fracasado, porque los han echado de todos lados. En Europa ya se está pensando que el cerdo hay que tenerlo en lo que son el confinamiento, tipo en cama profunda para los engordes. O sea, lo que nosotros estamos haciendo acá, parece que el modelo europeo va a ir hacia ahí. Entonces, digo, que no nos metan gato por liebre, como decía un amigo mío, ¿no? Me parece que acá nosotros estamos haciendo demasiado bien las cosas. Lo que necesitamos es que, primero, que no esté más este tipo Neme en la Cancillería, en ningún lugar del Estado, porque hay muchos de estos cráneos que necesitamos un poquito, un Estado con más pueblo, y ojalá que se dé. Yo tengo una gran esperanza en la SAF, porque realmente hay compañeros que están haciendo un trabajo importante. Me acaban de decir que ahora se les han juntado con Cacho Romero, bueno, Miguel Gómez y varios compañeros ahí, porque fue una de las instituciones del Estado que se plantó por el tema y ojalá que demos un giro. Y creo que si nosotros no realizamos nuestra propia receta de cómo hacemos dar el salto a todos estos pequeños productores, casi todos lechoneros, y los llevamos a que sean los que sean el capón de exportación hacia China, listo, esa es la receta. Y ahí vamos a garantizar todo lo que está diciendo, lo que me está preguntando. Vamos a garantizar un medio ambiente seguramente sano, cuidamos nuestra tierra, cuidamos al vecino, de tratar de no joderlo. Es cierto lo que dicen del agua, las cifras del agua eran aterradoras, no le sacan el agua al pueblo para dárselo al cerdo. O sea, hay un montón de cosas que en la letra chica no decía, pero creo que después se fue desnudando. Así que, nada, le doy el espacio a las compañeras. Ahí está. Bueno, nosotras en realidad también pensando en el cómo seguir y si esto convive, nosotras creemos que el modelo de país también tiene que tener el modelo de producción agropecuaria. ¿Qué campo queremos? ¿Qué sociedad queremos? Tiene que ser parte de la propuesta. Entonces, pueden convivir y capaz que puedan convivir siempre y cuando haya un Estado presente con políticas públicas que sean para todos verdaderamente. Y ahí también como movimientos sociales, campesinos, indígenas, la verdad que tuvimos una gran conquista que fue la ley de agricultura familiar, campesina e indígena, pero igualmente tuvimos que... No tiene presupuesto, no tuvo presupuesto desde un principio, dadas todas las tensiones. Entonces, el modelo de país, la propuesta política, la propuesta de desarrollo, tiene que estar acompañada de presupuesto específico para. Y entonces así vamos a poder ir caminando juntos, porque si no, realmente, desde el que tiene 3 chanchas y 20 cabras, hasta el que tiene 100 madres, siempre va a quedar excluido si no hay un Estado apoyando. Entonces, tenemos la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena tiene poco tiempo en la historia del Estado. Entonces, hace poco que el Estado se ocupa de nosotros como productores de la agricultura familiar, campesina, indígena, y también hace poco tenemos un marco legal que por lo menos nos contiene en toda la diversidad que es la vida de este sector.
Entonces en la ley tenemos desde la cuestión que no es solo lo productivo, sino toda la vuelta, el acceso al agua, el acceso a un camino, el acceso a la comercialización, el acceso a la salud, a la educación para el arraigo, todo ese marco que facilita, que permite que nosotros sigamos estando en el campo. Un modelo, eso también había notado, un modelo con la gente adentro, no un modelo que ocupe gente con empleos con mayor o menor beneficio. Un modelo con la gente adentro. Nosotros creemos en eso. Buenísimo, compañeros, compañeras. Muy interesante, ¿no? Todo lo que está saliendo. Y ya que es una reunión, un debate también, una charla más que nada abierta a que los compañeros que están participando, a que están de oyentes, puedan hacer también las preguntas, ¿no? Para eso están los compañeros, para de alguna u otra manera ir tirando o ir generando ideas para todo esto que va saliendo, ¿no? Y justamente en el chat sale una pregunta de la compañera Cristela Comini, que dice: buenas tardes, compas, quería consultar cómo ven, qué podemos hacer posible de realizar un plan como el que está mencionando, cómo generamos, además de la receta o propuesta, sino también la fuerza popular de hacer lo posible, y qué rol tenemos los estudiantes ahí. Abierta, ¿no? A cualquiera de los tres compañeros y compañeras que pueda tirar una idea sobre eso, y también está abierta las preguntas a que el resto de los que están lo puedan hacer a través del chat, o si no, pueden levantar la mano y abrir su micrófono y hacer las preguntas. A mí me parece que tenemos algún camino hecho en esto de encontrarnos. Ya de por sí, encontrarnos como sector productor, con el sector de la economía popular, reconocernos parte de la economía popular, nos va poniendo en un mismo escenario, sobre todo esto mirando, yo no estoy mirando cómo solo mi producción va mejor, sino en ese marco de la economía popular. O sea, sumar fuerza nos parece que es la forma de construir una alternativa. También en ese sentido hemos hecho algunas pruebas, algunos intentos, nos va saliendo. Desde el Estado también, a partir de la creación del Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, también genera una mesa para discutir y debatir estas cosas y que el Estado lo escuche. Son un montón de frentes. Hay frentes que van a tener que ver con nuestra tarea cotidiana de base, de mirarnos, de pensarnos, de reconocernos, de formarnos, y después la lucha se da en la calle y las gestiones con el Estado. Y los estudiantes, en esto de sumar fuerzas, es muy necesario. Sobre todo los estudiantes de las ciencias agropecuarias, por lo menos en mi experiencia, y por ahí el compañero decía, ojalá que después vengan y nos asesoren a nosotros en las universidades, y el modelo agroindustrial tiene como premisa, tenemos que alimentar al mundo y con eso vale todo, y en realidad no tiene nada que ver con la propuesta. La propuesta del modelo dominante es, unos comen y están obesos y otros se mueren de hambre. Y a veces con ese justificativo se cometen horrores productivos. Tener conciencia y estar al servicio del sector, estudiantes, aquí estamos. Sí, yo creo que coincido con las compañeras. Estamos más organizados, se vio en esta reacción. Hoy tenemos muchas y diferentes organizaciones. Este acuerdo
los estudiantes universitarios que tienen que ver con la parte justamente agropecuaria, rural, ¿no? Es importantísima en lo que viene, porque también creo que esta pandemia desnudó que hoy hay un sistema capitalista que no sirve no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo. Y cuando hablamos de producción de alimentos, me parece que también se viene un gran debate, pero para todos los debates tenemos que encontrar los ámbitos. Y los ámbitos, a mí me enseñó mi organización que se generan de dos maneras, ¿no? O sea, cuando hay formas que son formales, como decimos, y si no te escuchan, la verdad hay que salir a la calle, no hay otra manera. Y ahí abrirán la puerta a nuestros dirigentes para que como muchas veces ha pasado, ¿no? Cada vez que las organizaciones sociales hemos tenido que ir a luchar por nuestros sectores, no es que casi nunca nos querían abrir las puertas. O sea, casi siempre tuvimos que abrir las puertas y ahí se armó el debate. Entonces me parece que también el sector universitario, como lo ha marcado la historia de Argentina, tiene en este momento un papel histórico, que no podemos estar distraídos de nada, compañeros y compañeras. El capitalismo se nos mete por todos lados y nos hace pedazos. Tenemos que estar todos atentos. Y ustedes tienen un papel importantísimo en todo esto, porque la verdad que también hay que decirlo que cuando por ahí lo decimos los compañeros de base, en esta sociedad medio pelo, no es lo mismo que lo diga alguien con título. Hay que decirlo. Creo que ustedes que tuvieron la posibilidad de estudiar y que seguramente son profesionales y para mí muy respetados, no es lo mismo a veces que la expresión la tengamos nosotros que la tengan ustedes. Así que es muy valioso el aporte que puedan dar en esto que venga en la Argentina, no solo para discutir el cerdo, sino para discutir el campo que queremos, porque no nos olvidemos que este campo yo creo que viene desde la expedición del desierto hasta ahora, no hemos podido modificar mucho, solo la irrupción de cuando se vino esa masa gringa, denominada gringa, pero no eran todos gringos, allá del 1890 al 1920, que fue la importación más importante de mano de obra para toda esa gente, y que hoy no hemos cambiado mucho el diseño, así que hay mucho para discutir, nos tenemos que juntar. Agrego que coincidiendo con Leticia y con Daniel, creo que hemos crecido mucho en términos de organización colectiva en estos años y en términos de construcción de poder popular. Comparemos tan solo la resistencia generada a lo que fue el desembarco de la soja transgénica, ¿no? 1996, ya que hablamos algunas veces de continuidades de procesos y de personajes, ¿no? Felipe Solá también ahí dando vueltas. Lo que fue en ese momento, algunas voces críticas que las hubo, pero que eran minoritarias realmente, ¿no? A lo que es la movilización que generó esto, de todo tipo. Por lo menos en 3 fechas distintas hubo movilizaciones en todo el país, a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio. Más de 1 millón de personas, 1 millón de personas y organizaciones suscribieron distintos pronunciamientos de rechazo. El propio Foro Agrario, para un programa agrario soberano y popular, organizó conversatorios, movilizaciones, pronunciamientos. Sí, yo destaco particularmente el Foro Agrario, que es una expresión misma de ese camino de construcción colectiva, ¿no? Porque no es solo las organizaciones campesinas, sino las organizaciones campesinas convocando también a los trabajadores del Estado, convocando a la academia, convocando a los científicos, convocando a los estudiantes. Es decir, pueblo a pueblo, ¿no? Ni que hablar, por ejemplo, en este contexto de pandemia, cómo la agricultura familiar demostró estar a la altura en términos de organización colectiva de dar respuesta, ¿no? La convocatoria que se hizo, por ejemplo, desde el Mercado Central a todos los movimientos sociales para garantizar el suministro de verdura a precios populares en los barrios, ¿no? Entonces, no está dicha la última palabra y se está construyendo fuertemente poder popular, a tal punto que el gobierno, yo creo que inicialmente, cuando lo anuncian en julio, pensaban que iba a ser recibido como una excelente noticia, ¿no? Por eso lo anunciaron como lo anunciaron, con pito y matraca, como diciendo, acá traemos inversiones multimillonarias que van a generar empleo, y no se esperaban realmente la reacción colectiva extraordinaria que hubo.
Por eso lo que pasó luego fue que, bueno, Nación se retira, porque ciertamente no era necesario que Nación estuviera articulando con China, porque China tampoco estaba requiriendo la firma de un memorándum nacional. Y tercerizar todas las provincias que iban a ser las actoras, al final de cuentas, donde se iban a instrumentar la instalación de las distintas megafactorías. Como ustedes bien saben, ya Chaco picó en punta y firmó un convenio para instalar las primeras 3, ¿no? Entonces, seguir construyendo poder popular, seguir organizándonos, seguir expresándonos, va por ahí, y el rol de los estudiantes es clave, ¿no? Yo celebro la existencia de la FAEA y de los congresos organizados por los propios estudiantes, donde también cuestionan a la propia universidad, dicen, nosotros no estamos recibiendo en la universidad los temas que deberíamos estar discutiendo, ¿no? Entonces, lo mismo que hacemos nosotros desde las cátedras libres. Desde las cátedras libres interpelamos a la universidad, porque la universidad también es parte del problema hoy. Porque fruto de la Ley de Educación Superior y fruto de la entrada de los grandes capitales, la verdad que estamos formando profesionales funcionales al sostenimiento del modelo, ¿no? Para reproducirlo y legitimarlo. Entonces, ser críticos con eso desde los estudiantes, desde los docentes, desde la comunidad académica, para también construir una verdadera universidad al servicio de la sociedad, ¿no? Genera que la universidad vuelva a ser una usina de pensamiento crítico al servicio de la humanidad, de la sociedad, y no al servicio de la reproducción y legitimación del capital. Así que los estudiantes tienen un rol absolutamente central, porque van a ser, como bien decía Daniel, los futuros graduados en distintas ciencias, como forestales, agronómicas, veterinarias, y es importante esa responsabilidad social, ¿no? Que avisoren que hay otros horizontes más que salir a prescribir nuevos paquetes, ¿no? O salir a prescribir agrotóxicos, o ahora van a salir a vender drones, parece, ¿no? Con las AgTech. Entonces, hay otros horizontes posibles, y eso es parte de la responsabilidad social que como egresados de la universidad pública tenemos, ¿no? Buenísimo, compa. Bueno, muchas gracias por esta valoración, ¿no? de nuestro rol, y también agradecerles a ustedes por siempre estar abiertos, ¿no? A recibirnos en territorios, a venir a instancias a formarnos conjuntamente, a colaborar, y esto, crecer de la mano, las organizaciones campesinas, junto con el sector académico y las organizaciones del sector, que me parece que compartimos muchas características por esto de que somos organizaciones federales y organizadas horizontalmente, y eso nos ayuda un montón de veces para articularnos y compartir muchas instancias. Y bueno, que hay más preguntas en el chat. Quería aprovechar para Marcos, que estaba justo hablando del calendario, de la agenda política del gobierno y cómo sigue esto de, por ejemplo, el caso de Chaco, que ya firmó un convenio para instalar esas 3 primeras. ¿Qué tan cerrado está eso, o cómo avanza de ahora en más el tema del acuerdo? Bueno, efectivamente ahí parece haber un giro en la estrategia, ¿no? Nación se desmarca, se retira, de hecho lo acaba de confirmar el propio embajador argentino en Beijing, que no hay miras de una firma de un memorándum de entendimiento entre Argentina y China, y no está en la agenda tampoco, pero lo que sí está pasando es que se avanza directamente a través de las provincias. Y como decíamos, Chaco picó en punta, firmó el convenio, y lo cierto es que Nación no se retira del todo. Nación está dando vuelta en las negociaciones, está facilitando el acercamiento de las partes, incluso ofrecen, según nos han dicho, algunas líneas de crédito a los inversores nacionales que podrían estar involucrados, con lo cual se retiran oficialmente de cara al rechazo que generó el acuerdo, pero están interesados en que se impulse, quizás calladamente y con la ejecución directa por parte de las provincias. Con lo cual, ahora el desafío que tenemos es desembarcar en el rechazo colectivo en cada provincia en particular, ¿no? Entonces ya concretamente en Chaco ha habido movilizaciones que obligaron incluso al propio gobernador Capitanincha a pronunciarse, la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, que viene trabajando muy fuerte ahí en contra de los agrotóxicos y del modelo de agronegocio transgénico, se está organizando para iniciar acciones judiciales. Ya sí llega el momento de acciones judiciales concretas, acciones de amparo para frenar la ejecución de esos convenios, y ese es un poco el escenario que tenemos hoy. Lo importante es mantener viva la voz alrededor de esto, porque si, digamos, entramos en un amesetamiento, van a entrar con todo,
con una estrategia distinta, que es entrar con todo de manera calladita, ¿no? Entonces, en vez de entrar con pito y matraca, van a empezar a hacer acuerdos provinciales, calladitos, y cuando nos querramos enterar, vamos a tener la transformación del modelo productivo como fue lo de la soja, ¿no? Que entró de alguna manera silenciosa y que terminó ocupando el 60% en algún momento de nuestra superficie cultivada. Y por eso también nuestra lectura es que las cifras de biogénesis vago son las cifras que realmente tenían en miras, ¿no? A pesar de que luego echaron marcha atrás, ¿no? Y le sacaron un 0. Si por eso lo festejaban, por eso lo celebraban, es mucho más grande lo que se venía con esto de lo que finalmente es duplicar la producción actual en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, a estar muy atentos porque de manera callada están queriendo, digamos, llevarnos a Argentina hacia ese horizonte, ¿no? Bueno, buenísimo. Ahí están saliendo más preguntas en el chat. Hay otra que dice, buenas compas, ¿saben más o menos cómo sigue la agenda de los acuerdos? Pensando también que se están cumpliendo los plazos de la prórroga. ¿Se entendió más o menos? Sí, creo que es lo que respondimos recién. Digamos, ¿no? Eso creo que es lo de recién, y me parece que estaba para entrarle a la pregunta de Rami, anterior, que es más una pregunta técnica, me parece interesante también hablar de esto, si existen dietas alternativas que se estén pensando, investigando, para evitar la dependencia del grano. Puedo contestarlo. De por sí, los productores, los pequeños productores, tenemos un poder de imaginación impresionante para tratar de tener dietas alternativas, ¿no? O sea, bueno, en la zona nuestra, parte de la gestación se suplanta con suero de las fábricas lácteas, también con pastoreo. Usamos a veces cuando nos toca que se nos sube el precio de la soja, del espele soja y el maíz, bueno, tratamos de achicar en lo que es la gestación, que son 114 días, ahí tratamos de economizar cereal. De por sí yo hoy lo estoy haciendo, hoy estoy usando un pastoreo más un suero, y le doy, cuando se entra un poco algo de carbohidrato, no lo que es, como es el maíz, uso mucho menos de lo que me indicarían los manuales, ¿no? Así que creo que a lo largo de la historia de la producción de cerdo en manos de los pequeños productores y agricultores familiares, siempre hemos usado alimentación alternativa. Y por eso subsistimos en el tiempo, ¿no? Porque no, hemos visto cerrar grandes criaderos de cerdo con toda la tecnología, y hemos visto cerrarlo en toda la historia de la producción de cerdo en la Argentina. Así que creo que contesto esa pregunta, pero bueno, si alguien quiere agregar algo más. Agrego quizás una cosita solo para complementar lo que decía Daniel. A partir incluso de la propia estimación oficial, ¿no? Fíjense lo que implica esto. En ese PPT del que yo les hablaba, como requisitos mínimos para el establecimiento de cada megafactoría, estamos hablando de una superficie de 100 hectáreas, ¿sí? O sea, fíjense lo que podríamos hacer, ¿no? Con 100 hectáreas. Ustedes lo saben mejor que yo, Dani y Leticia, ¿no? Y al mismo tiempo un requerimiento mínimo de 17.000 hectáreas de producción, destinadas a la producción de soja y de maíz. Centralmente al revés, ¿no? Primero de maíz, se calculan 12.000 hectáreas de maíz en la estimación oficial y 5.000 hectáreas de soja. Que si mantenemos el modelo tal como está hoy, estamos hablando de maíz transgénico y de soja transgénica. El 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz es ya transgénico, tolerante a venenos, ¿no? Y ahí ustedes saben que hubo un debate porque decían, no, bueno, pero esto implica, no va a implicar producir más maíz porque el maíz ya está. Pero, digamos, nada garantiza que no se sigan buscando mercados para enviar el maíz y enviar la soja como se demanda, al mismo tiempo generar mayor producción para abastecer estas megafactorías porcinas. Con lo cual, por eso
pensemos lo que hay hacia atrás de esa cadena de agronegocio transgénico. Implica profundizar el problema de la exposición ambiental aguda y crónica de los agrotóxicos, en un país que ya usa 525 millones de litros de agrotóxicos por año, todo el drama de los pueblos rurales fumigados, ¿no? El aumento de las enfermedades como cáncer, enfermedades neurodegenerativas, el sistema endocrino, abortos espontáneos, malformaciones, todo lo que ya conocemos, la contaminación del aire, del agua y del suelo, la destrucción de la fertilidad de los suelos también, ¿no? Ya hipotecada prácticamente, que pretendemos falsamente recomponer con inyección de fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, mayores emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática. Es decir, es profundizar aún más este modelo de agronegocio transgénico que venimos reclamando hace tiempo, que tiene que cambiar en pos de otro, basado en la agroecología y la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, espectacular. Me parece que todo lo que ha venido saliendo, tenemos varias conclusiones, que hay un camino claro que es el de la soberanía alimentaria y un desarrollo de país, digamos, del campo que queremos, con una vuelta al campo, con la gente adentro y un proyecto productivo que contemple las necesidades reales de las economías regionales. Me parece que está buenísimo todo el debate que se dio hoy. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si quiere, levante la mano o la haga por el chat, como quieran. Si no, les agradecemos a todos los que estuvieron participando hoy, más sobre todo a nuestros oradores, a Marcos, a Daniel, a Leti, por haber dispuesto de este tiempo y de toda la compañera que no me acuerdo el nombre, perdón. Ahí hay una en el chat que acaban de hacer, que quizás Dani puede llegar a saber. ¿Saben si se está coordinando acciones entre productores y productoras y frigoríficos para factibilizar la exportación de capones y cubrir la demanda actual? Nosotros dentro del plan que presentamos, uno de los déficits es la matanza, justamente. O sea, hay pocos mataderos de cerdo, si se quiere, por la composición geográfica, en provincia de Buenos Aires hay más que en el resto del país, pero así todo es deficitario. Justamente, antes de ayer vino gente de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Agrario, porque acá hay un frigorífico en una localidad del interior, que sería buenísimo, porque aparte esto de la vuelta al campo lo estaríamos cumpliendo y generar trabajo en los contextos rurales. La localidad de Las Marianas queda 25 kilómetros por tierra de la cabecera, que es Navarro, que, bueno, hoy no me presenté de dónde hablo, pero hablo justamente de Navarro, provincia de Buenos Aires, y lo de Dorrego, Navarro, porque, bueno, justamente el lugar de fusilamiento de nuestro prócer Manuel Dorrego, ¿no? De paso lo explico. Y no, el tema de la faena es uno de los problemas que tenemos, justamente también ligado a lo que es eso no hace muy deficitario el tema de la comercialización. La Cooperativa de Productores de Cerdo de Navarro hoy lleva cerdo de Navarro al mercado de Moreno, a los mercados itinerantes de Moreno, los días miércoles y viernes, toda la semana. Pero, por ejemplo, el cerdo, para que vaya ahí, tenemos que ir a matar a Virrey del Pino. O sea, tenemos que dar más vuelta que una calecita. Así que es algo que justamente también el Estado vamos a tener que... nosotros lo decimos acá en este programa que hemos escrito, hablamos de la segmentación. Nosotros creemos que hay claramente tres... la producción de cerdo en Argentina está segmentada en tres grandes grupos.
el familiar de subsistencia, el familiar de reproducción simple y el familiar capitalizado, ¿no? Dentro de lo que son los productores que nos rodean a nosotros. Y para todo esto, ninguno tiene faena. Así que es una de las cosas que tenemos que trabajar. Si no hay faena, no hay acuerdo de frigorífico con las cooperativas. Hoy no están. ¿Por qué? Porque también los frigoríficos, como tienen la pelota ellos, están manejando la carne de cerdo ellos, como pasa con el pollo, ¿no? El que tiene el peladero tiene la pelota. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Y aparte de todo, tenemos un gran problema. Los frigoríficos que eran cooperativas, como el de Minguillón de Moreno, y hay un par de frigoríficos más, en el gobierno de Macri le sacaron la matrícula de faenadores y no se la devolvieron más. Es algo que le hemos planteado a Luis Basterra, el ministro de Agricultura. ¿Por qué? Porque realmente teniendo la matrícula del frigorífico, sobre todo si es cooperativa, también hay una cuestión social ahí y no caemos en las garras de los matarifes, que sabemos cómo actúan, ¿no? Así que hay mucho para trabajar y hoy no están dadas, no están las condiciones ni se está haciendo. Buenísimo. No sé si a alguien le está saliendo, está saltando alguna pregunta más en el chat, porque tengo justamente como tildada, así que no estoy pudiendo ver. Pero si no hay más preguntas, agradecerles también la participación a los compañeros, a Leticia, a Marco, a vos, Daniel, porque de alguna u otra manera empezar a charlarlo, empezar a ponerlo en discusión, también es empezar a hacerle la contraposición a todo lo que está saliendo, ¿no? Y mucho más con lo que hoy en día sale en los grandes medios de comunicación y que de alguna u otra manera se comunican más las cosas, ¿no? Y poder discutirlo y poner a grandes rasgos ejes centrales, justamente como las que están haciendo las organizaciones sociales, como las que están haciendo cada uno de los integrantes estudiantiles también, es poder empezar a darle ese tinte, ese cambio y darle también esa crítica justamente a todo lo que pasa actualmente. Y poder ver realmente cómo es que nos pintan de otra manera cosas que realmente nos impactan y fuertemente, como es esto que hemos estado charlando en este momento, ¿no? Así que agradecerle justamente a ustedes, compañeros, por tomarse el tiempo también y a todos los que estuvieron participando por estar y por aportar de alguna u otra manera a estos grandes ejes que nos ponen en discusión en estos momentos. Y bueno, recordarle que justamente hoy cierra todo este ciclo de charlas, ¿no? Todo estos debates a las 18 con el panel de cierre, ¿no? Que va a ser de soberanía alimentaria, así que desde ya quedan todos invitados para que puedan participar de lo que va a ser un cierre de todo esto, ¿no? De otra manera hubiéramos podido estar presentes, pudiéramos estar charlando presentemente, pero eh, cabe destacar justamente el granito de arena que ponemos cada uno y cada uno de nosotros para estar presente virtualmente, pero también dándole ese color que necesita y esa presencia y esa discusión. Así que desde ya, muchas gracias y quedan totalmente invitados a justamente el panel de cierre esta tarde. Mateo, te quedó.